Yo formé ya más de 250, 300 personas en total de ventas. Wow. Y dentro de eso, yo te diría que el 10% o el 15% son realmente personas que tienen hambre por seguir creciendo como closers. Nuestra obsesión es cómo hacer que un negocio, independientemente de su tamaño, en este caso estudios de arquitectura, funcione casi que en automático y que sea lo más rentable posible y lo más fácil de operar. Si un emprendedor o una persona cree que solamente él puede vender su servicio, se está perdiendo o se está negando a escalar su negocio. No puede ser que el sueño de uno tener su empresa tenga que ser en el mismo lugar donde uno tiene que vivir. A la gente le hablan de procesos y piensa que es como física cuántica. Y en realidad un proceso es una receta. Y entre más simples sean, mejor. Y de repente yo me encuentro contigo en este mundo, que primero fuiste mi mentor y me enseñaste un mundo gigante, y después fue abrir la puerta y decir, wow, así se ve un equipo de ventas. Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo podcast que estamos hoy en una tarde de Mastermind. Hoy puntualmente estamos en Portugal, cerca de Lisboa, con Manu y Nacho, dos cracks founders de Mentoring, que básicamente se encargan a escalar estudios de arquitectura desde la parte de sistemas y adquisición de clientes, convirtiéndolos más en negocios, en empresas. Y bueno, actualmente hoy vamos a tener como una charla, más que todo diría va a ser un poco técnica, vamos a tener parte de debates y demás, donde la idea es compartirles todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia en base a lo que son los negocios, de mi parte las ventas y de eso de la parte de arquitectura y negocios. Así que nada, empecemos si quieren presentarse un poquito. Bien, excelente. Adelante tú, Manu, si quieres empieza, por favor. Excelente. Nosotros somos Nacho y Manu de Mentoring. Nuestra mayor obsesión es cómo les enseñamos a los arquitectos a ser empresarios, porque nos damos cuenta que hay mucha pasión, hay mucha creatividad, pero son empresas que son fundaciones sin ánimo de lucro, así que por eso es esta cercanía que tenemos con Samu, no solamente porque hemos trabajado en conjunto, sino porque queremos darles las mejores herramientas a los arquitectos para que facturen. Para que facturen. Bien. Bueno, yo soy Nacho, cofundador también de Mentoring. Y sí, lo que dice Manu, nuestra obsesión es cómo hacer que un negocio, independientemente de su tamaño, en este caso estudios de arquitectura, independientemente de su tamaño, funcione casi que en automático y que sea lo más rentable posible y lo más fácil de operar, sin enredarse con la forma en la que tradicionalmente hacemos las cosas, etcétera, pero sí, básicamente cómo simplificamos la operación para que escalarlo sea lo más sencillo posible. Me gustaría primero que conozcan un poco sobre la audiencia de cómo ustedes empezaron con esta idea de mentoring, porque creo que es lo más importante de las bases, para que después empecemos a hacer más preguntas. Así que, excelente. ¿Cómo surgió en sí la idea de mentoring? Excelente. Entonces, yo soy arquitecta, amante de la arquitectura, empecé mi estudio y de repente empiezo a darme cuenta, pues que me empiezo a estrellar con esa realidad de decir, wow, 5 años de carrera, sé mucho sobre diseño, pero en realidad no tengo ni idea de cómo hacer un negocio. La arquitectura es un negocio muy tradicional. Si se imaginan, el negocio más tradicional de todo es un estudio de arquitectura. Literal. Y de repente tengo a mi esposo que es obsesionado por el mundo de los startups, la tecnología, y de pronto me veía y me decía, eso es una forma anciánica de hacer negocios, o sea, esto es algo, porque en este momento de la vida es un negocio tan tradicional. Y yo le dije, bueno, entonces dame Claro, Nacho estaba metido ya más en los negocios digitales un poco. Sí, yo he estado, y aquí va ya meterme yo aquí en un pedazo de la historia, pero sí, yo soy arquitecto, para empezar por ahí, de fondo, de profesión. Nunca ejercí, pero soy arquitecto. Mira, ni yo sabía eso. ¿La qué? No sabía eso. ¿Lo sabías? Sí. no, que sí. Sí, soy arquitecto. Y bien exigente. Y bien exigente, como arquitecto ni hablar. Me empecé a meter en un principio en temas más de desarrollo inmobiliario, pero muy rápido me metí en temas de tecnología. Entonces yo estaba muy metido en temas digitales, digamos, muy desde el principio, pero más desde el lado de startups, nunca desde este lado de los negocios digitales, que a mí me gusta diferenciarlos en 3 niveles: el mundo tradicional, el mundo startup, ¿cierto? Y después está este. Entonces, para mí el mundo startup es la simplificación del mundo tradicional y este mundo es la simplificación del mundo de los startups. Pero eso es un pedazo un poquito aparte. La historia es que yo me meto ya empiezo a coachear a Manuela, digamos, al final del día, como, hey, deberían hacer esto así, deberían hacer esto así, deberían hacer esto así, hasta que un día Manuela me dice, ¿y por qué no más bien vienes y hacemos el ejercicio desde dentro del estudio para poder hacer, o sea, para poder uno con mi socia poder entender la cosa como completa y hacer
la transformación, digamos, en ese momento estábamos simplemente definiendo procesos y automatizando, y ahí arrancó esto. Entonces arrancamos a aplicar la metodología que nosotros hoy enseñamos, fue la misma metodología que yo les enseñé en el estudio en su momento para que ellos lograran definir procesos, etcétera, y todo el tema de adquisición de clientes que hoy tiene el estudio. Y quiero decir que el momento donde decidimos contratar a Nacho es porque yo veía que dentro de este mundo tradicional en el estudio de arquitectura, cualquier cosa que Nacho nos decía que aplicáramos, empezaba a ver unos pasos agigantados en cada una de las cosas y dije, ok, esto realmente sí mueve la aguja, no mueve la aguja es trabajar más horas, trabajar los sábados, trabajar los domingos, sino trabajar inteligentemente. Claro, Entonces, 100%. Bueno, y como escucharan, son colombianos, que creo que eso no lo dijeron en un momento. O sea, la parte del estudio, todo lo que estaban haciendo, ¿lo hacían en Colombia o lo estaban haciendo acá en Portugal? O sea, eso fue hace varios años ya, y ese pedazo estábamos todavía en Colombia y el estudio estaba en Colombia. Digamos que ese sí fue un ejercicio más desde esa, voy a decir, un poco etapa todavía más tradicional del estudio. ¿Pequeño el estudio era? ¿O era estaban...? pequeño. Sí, era Teníamos pequeño. 7 clientes paralelamente y ya nos enloquecíamos. O sea, era pequeño. Era pequeño, y de hecho cuando empezamos nosotros, cuando yo empecé a hacerles el acompañamiento y empezamos a definir los procesos, muy rápidamente fue como, ok, empecemos a pensar como que esto, como si esto fuera una empresa ya mucho más grande, y empecemos a pensar en departamentos, etcétera, y no tanto en Juan, Pedro, María, etcétera. Claro. Pero sí era una empresa chiquita. Claro. Y era en Colombia todavía, sí. Ok. Estábamos en Colombia. Y después se mudaron para acá, para Portugal, ya con el negocio. Sí, entonces la historia que estudias es un poco la historia personal de Manu y mía, pero nosotros nos casamos en Portugal, a pesar de que sigamos viviendo en Colombia, pero nos casamos en Portugal en 2019, en octubre, de hecho. Y cuando nos casamos, un poco la meta fue, encarguémonos de encontrar cuál es la manera, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras empresas, tanto la mía como la de Manuela, el estudio, funcione sin que tengamos que estar nosotros en Colombia presencialmente. Sí. Que igual quiero decir que esto fue antes de pandemia, en el momento donde uno pensaba virtualmente un estudio de arquitectura, eso va a ser imposible. Virtualmente una agencia de marketing va a ser imposible, pero yo decía, no puede ser que el sueño de uno tener su empresa tenga que ser en el mismo lugar donde uno tiene que vivir. Sí. Entonces ahí fue donde empezamos a trabajar fuertemente. Llegó la pandemia, el primer mes dijimos, estamos preparados para la virtualidad. Y ahí ya fue que nos fuimos. Y eso fue lo que pues, nos ayudó a que todo tiene que funcionar remotamente, todo tiene que seguir escalando, nada puede depender del founder, que dentro de una industria tradicional, el founder casi es el que se tiene que sacrificar y ser el ancla. Tremendo. Exactamente. A mí me hacen acordar, pues son 2022, creo que 2022 fue la pandemia, 2021. 2021. 2021. Ah, sí. 2021. Bueno, yo en ese momento ni siquiera había empezado con los negocios digitales todavía. Entonces estaba más desde el lado de las ventas, pero en la parte inmobiliaria. Como vendía, por un lado vendía auto y por otro lado vendía inmobiliaria y todo marketplace de Facebook. Todo lo que pudiera vender. Sí, pero eso era lo menos automatizado del mundo, lo menos... O sea, no tenía ningún proceso, no tenía nada. Y por eso creo que es súper importante esa parte. Y que sí entendíamos que, a ver, viéndolos del lado de casi que me sale, como decimos nosotros, de Nacho, ¿qué fue, digamos, lo más importante que viste para hacerlo como automatizar todos los procesos para que puedas, o sea, con mirada objetiva, fuera de lo que era Manu, ¿cuáles eran como los procesos, digamos, que tuviste que hacer dentro del negocio para convertirlo como más en una empresa, por así decirlo? Yo creo que uno siempre, o bueno, en nuestra experiencia con los ya más de 200 estudios de arquitectura con los que hemos trabajado, hay una cosa constante siempre y es todo el mundo tiene unos procesos en su cabeza, así sea o no sea consciente que tiene los procesos. Entonces, puede que uno no se haya puesto en la tarea a bajar esos estándares de operación o esos procesos y decir, ok, voy a operar así, pero uno lo hace un poco intuitivamente. Entonces, lo primero que yo me senté a hacer con ellas fue, ok, bajemos esa información, cómo están operando hoy y sobre todo, cómo les gustaría operar. Yo creo que ese es el primer pedazo importante, es sobre todo en estos negocios donde, bueno, creo que en todos en general, pero donde el criterio alrededor del cual uno va definiendo los procesos es qué le va, por ejemplo, o sea, cómo le presto un mejor servicio al cliente, cómo sirvo mejor a mi nicho. Entonces ahí venían las preguntas, es ¿cómo es la forma en la que ustedes quieren que pasen las cosas? ¿O cómo lo vienen haciendo y cómo les gustaría que pasara?
Y básicamente es documentarlo todo. Esto como todo en la vida, yo sé que tú lo tienes perfectamente claro, pero a la gente le hablan de procesos y piensa que es como física cuántica. Y en realidad un proceso es una receta, es un proceso. Sí. Y entre más simple sean, mejor, además. Entonces, pues básicamente fue eso, es definir muy claramente los procesos, y lo otro importante es implementar una herramienta de seguimiento. Porque el proceso como proceso, si yo lo defino y lo dejo en un impreso o en un Google Doc o en donde sea, pues ahí se quedó, no pasó absolutamente nada. Pero en cambio, si yo tengo ese proceso en una herramienta de seguimiento y todo el equipo tiene que operar sobre esa herramienta de seguimiento, entonces nos aseguramos que los procesos se cumplen siempre. Y para mí ese fue el punto que hizo un clic enorme, porque ahí delegar se vuelve, muy fácil, ya no tengo que hacer nada. Creo que es una de las cosas más importantes el tema de seguimiento y cómo plantearon eso de cómo hacerle seguimiento a las personas, porque claramente Manu no tenía ningún proceso antes. ¿Cómo plantearon ese escenario para que todos los días, o no todos los días, pero tenga presente sobre los procesos, digamos? Bien, eso es lo que a mí más me gustó, y de hecho lo que les voy a contar me lo hago yo a mí mismo. Entonces, a mí lo que más me gustó de esta herramienta de seguimiento de procesos es que uno puede definir cuáles son las reglas a través de las cuales pasan las cosas. Y a través de esas reglas uno puede obligar por fuerza a una persona, y esto suena mal, pero obligar por fuerza, ya les explico cómo, pero obligar por fuerza a que las cosas pasen de una misma forma. Me explico. El cliente entra en la plataforma, por ejemplo, de seguimiento de procesos, pero si yo quiero mandarle una propuesta, lo tengo que hacer a través de la plataforma de procesos. Si yo quiero después hablar con el cliente, entonces, uno va poniéndose un poco a uno mismo las trabas para que las cosas tengan que pasar siempre como uno quiere que pasen. Y lo que les decía, esto es algo que yo me hago a mí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo hay cosas que yo digo, yo soy el primero que me salto, por ejemplo, un proceso, entonces me pongo trabas a mí mismo para que sea más difícil saltarme el proceso que no saltarme. Eso es un poco la lógica. Es cómo hacer para que el atajo termine siendo más costoso en tiempos y en cosas que hacerlo por el camino correcto. Ahí es donde digo que es como a fuerza, para que las cosas pasen siempre por el mismo sitio. Entonces, básicamente el equipo no tiene más opción que hacerlo a través de la forma en la que fue diseñado, o si no va a ser más difícil, más lento, más todo para ellos. Y que yo diría que una de las obsesiones que nosotros tuvimos en ese momento, ¿sabes? Por ejemplo, Subway o McDonald's, no importa en qué parte del mundo tú te comes un Subway, los pasos siempre van a ser idénticos. Y lo que pasa en las empresas de servicio y sobre todo en las empresas creativas es como, no, pues diseño de X manera. Uno como founder no empieza a estandarizar cuál es ese paso a paso en el que deben pasar las cosas, y cuando uno entiende que el tiempo es plata y que cuando uno está prestando un servicio casi que hay como una caja registradora que está marcando ahí. Hay una caja registradora. Ahí, sí, no casi, sino hay una caja registradora. Sí. Ese es el punto donde uno se obsesiona con los procesos y el equipo no tiene que inventarse nada, solo tiene que seguir para ensamblar y entregar, digamos, el servicio al final. Tremendo. También me hace acordar mucho, o sea, justamente eso, de la parte de los seguimientos, de la misma parte que nosotros hacemos las ventas a todos los closers o a las personas que venden, que le ponemos trabas para que cumplan, o sea, si no cumplen el objetivo le ponemos trabas. O cosas que le cuesten, en realidad. Siempre planteamos cuando una persona nos dice, no, eso no me gustaría o no lo haría, es cuando se lo planteamos para que lo hagan, literalmente. Entonces le va a costar más, hacer esa tarea o esa actividad, por lo tanto se van a esforzar más para cumplir los objetivos o las proyecciones o lo que sea que hayan marcado. Eso tipo los burpees de... Los burpees. Nadie lo quería hacer. Sí. Para poner contexto... Se les iba a dar un poquito de contexto. Sí, para poner contexto, yo trabajo con eso dentro de la empresa y me encargo de todo el equipo de ventas, del cual con Nico también. Y básicamente lo que hacemos es ayudar, digamos, también a diferentes empresas a que puedan escalar desde la parte de las ventas. Nosotros nos encargamos de la parte de los procesos de ventas, la automatización, todo lo que tenga que ver con las ventas, como también el capital humano, digamos, que colocamos dentro de las empresas. Y los castigos. Y los castigos. Y las facturaciones. Y la facturación. Eso es lo más importante para los negocios. Para eso nos contratan claramente, para escalar la facturación. Hoy básicamente estamos tomando un negocio que estén arriba de los $30,000 y los ayudamos a escalar a más de $100,000 por mes. Ese es nuestro principal objetivo. Yo mismo, por mi propia cuenta, solito lo he hecho y he ayudado a escalar hasta $300,000, $400,000 a negocios digitalmente. No vamos a lo físico, simplemente a lo digital.
Y vamos al contexto, trabajando con Manu y con Nacho, lo que estábamos haciendo el otro día es que siempre a los closers, a las personas que venden dentro del negocio, como también a los setters, que son las personas que le agendan llamadas de ventas, les ponemos objetivos y proyecciones. Entonces, a la hora de cumplir objetivos, siempre tiene que tener una motivación o algo importante la persona para que los cumpla. Porque si los ponemos simplemente por ponerlos, es como... Se vuelve paisaje. Claro, es como, están ahí, Ajá. simplemente. Entonces, lo que nosotros hacemos es como un castigo, pero positivo. Es como, no se lo toman como algo malo, sino como lo que lo planteamos es, si al menos no logras tu objetivo, vas a estar bien físicamente. Exactamente. Ese es el objetivo. Sí. Y lo que le hacemos es burpees cada vez que no cumplen con ese objetivo. O burpees o diferentes como desafíos físicos. Literal. Y no les gustan, claramente. Samu, y ahí a mí me gustaría preguntarte una cosa, porque creo que todas las personas se imaginan como trabajo para la empresa, digamos como que uno contrata a un vendedor, no sé lo que se imaginan, porque muchas veces el founder está tan obsesionado, solo lo puedo hacer yo, lo tengo que hacer yo, todo el mundo va a comprar mi cara, y de repente yo me encuentro contigo en este mundo, que primero fuiste mi mentor y me enseñaste un mundo gigante, y después fue abrir la puerta y decir, wow, así se ve un equipo de ventas. Entonces mi pregunta para ti sería como, versus una persona que dice, yo tengo que ser la cara y yo tengo que vender, ¿qué se está perdiendo? ¿Cuál es la oportunidad que tiene y cómo se ve hoy en 2024 un equipo de ventas como moderno en una empresa moderna? Porque la venta a veces se asocia con un señor vende carros, como con una corbata. Sí, 100%. Yo creo que eso viene mucho del mundo tradicional, donde Ajá. las personas tienen esa concepción nuestra del vendedor como el que presiona o te quiere convencer de algo, cuando en nuestro caso es todo lo opuesto. Sí. Pero más allá de eso, creo que si un emprendedor o una persona cree que solamente él puede vender su servicio, se está perdiendo o se está negando a escalar su negocio. Ese me gusta, negándose. Se está negando a escalar su negocio. Pero además son creencias limitantes porque nunca lo hicieron o quizás no tienen los procesos para hacer un buen onboarding a una persona y que pueda como transmitirle lo mismo que hace el founder del negocio. Bien. Nunca vas a llegar al mismo nivel, nunca vas a llegar al mismo punto. Eso es claro, o sea, no puedes vender igual que el founder. Yo sobrepasé igual al founder, sobrepasé a Eso iba a decir, no siempre ustedes lo han logrado. Nosotros lo logramos, hemos sobrepasado a los founders, hemos sobrepasado a todo. Pero lo que pasa mucho es que no tienen un buen proceso. Entonces, y tampoco los mismos closers tienen el hambre suficiente para hacer como esos hitos, por así decirlo, o sobrepasarlo. Y que algo que creo que hicimos muchísimo clic fue porque la venta igual es estandarizada. Yo pensaba que antes la venta era como el que habla bien, el que se desenvuelve bien, y cuando me encuentro que esto es un paso a paso, digamos, algo muy marcado, pues me impresionó que es una metodología muy definida. Yo cuando vendía nunca lo hacía con un paso a paso. Ajá. Y lo descubrí más desde el lado digital, pero porque me empecé a formar mucho más con personas y más en Estados Unidos. Pero creo que eso es lo más importante. Si como emprendedor no querés delegar el proceso de ventas, te estás negando a escalar, básicamente. Igualmente tenés que tener la cantidad de leads suficientes para hacerlo y buenos procesos también. Sí. Samu, hablando de equipo en ventas... Iba a hacer una pregunta en relación al equipo. Sí, porque Manu decía una cosa que me llama la atención y es, y bueno, los dos lo decían, el tema del hambre de los closers, o de las personas del equipo de ventas. Y en mi experiencia, contratar equipos de ventas es de las cosas más difíciles que hay alrededor de equipos precisamente. ¿Cómo encuentras o cómo encontrar esos A-players, esos héroes dentro de un equipo de ventas? ¿Cómo encontrarlos? ¿Dónde encontrarlos? ¿Cómo reclutarlos? Te cuento cómo lo hacemos nosotros. Quizás no es como lo hace todo el mundo, porque creo que cada uno tiene su proceso y forma diferente. Pero en mi caso yo formé ya más de 250, 300 personas en total de ventas. Wow. Y dentro de eso, yo te diré que el 10% o el 15% son realmente personas que tienen hambre por seguir creciendo como closers. ¿El 10%? ¿Solamente? Wow. El 10% siento que son como las personas que más se destacan. Claro.
Otras personas lo hacen como simplemente un trabajo. Entonces pasa que dejan de formarse, dejan de estar aprendiendo todo el tiempo, de trabajar fuera de las horas que tenés que trabajar. Entonces creo que eso es lo que nosotros hacemos es, de todas estas personas que tenemos, hicimos un filtro y entre el 10 al 15% son como los A players. Ya. Entonces todo el tiempo lo que hacemos también para que tengan hambre es como... Va a sonar mal, digamos, pero... Después de lo que dije yo ahorita, tranquilo. Sí, pero es como que los adoctrinamos Sí. para que sean unos killers, digamos, como matadores dentro de las ventas. Pero no en el sentido de que te presionen para cerrar, sino de mentalidad, que es una de las cosas más importantes. Y simplemente con eso, y después, bueno, tenemos un proceso de onboarding para cada closer. ¿Y una persona puede ser entrenada en ventas independientemente de su background? ¿Hay algo, o por ejemplo, ustedes preferirían una persona que ya tiene algo de entrenamiento en ventas o por el contrario, alguien que no tenga nada de entrenamiento en ventas o no importa? Dependiendo para dónde lo necesites. Sí, o sea, cualquier persona se puede entrenar de cero en ventas, no es un problema. Necesitas ganas, mentalidad y nada más. Y horas de horas culo, como le decimos nosotros, de sentarse en la silla y hacer las cosas. Y creo que eso es lo más importante. Ahora, si querés insertarlo en un negocio que ya esté facturando, necesitas ser una persona que ya tenga un poco de experiencia o ya tenga experiencia. Okay. Nosotros hoy, por ejemplo, para la agencia, lo que buscamos 100% es que las personas tengan experiencia o ya sean como los A players, que le estén metiendo por demás o por encima de toda la mayoría. Y esos son los que insertamos. Los que no le meten o los que realmente van mucho más lento, ni siquiera los tomamos. Bien. Y si tuvieras que dar un solo consejo a una persona que va a estructurar su proceso de ventas, ¿cuál sería? Y hay un concepto que lo dice, no sé si es Hormozy o de alguno lo escuché, que es as simple as possible, que es como lo más simple posible. O sea, tenés que mantener las cosas lo más simple posible y no complejizar. Sí. Todo lo que es el negocio en general, pero todo lo que son ventas es súper simple. Tenés que entenderlo y es difícil. Lo único es sentarte y estudiarlo y estar mucho tiempo y practicarlo y demás. Pero, y hasta armar los procesos. Pero mientras más simple, mejor. Ok. Yo siento que en esta industria, y no sé si estén de acuerdo, pero una cosa que detiene, o sea, una barrera de entrada grande de esta industria y en general de los negocios digitales es que a la gente le cuesta trabajo entender eso que acabas de decir y es entre más simple, mejor. Y la gente empieza a tener como una obsesión por sobrecomplejizar las cosas y siento que ahí, pero eso es percepción mía fuera del tema, pero sí tengo esa sensación como que la gente empieza a sobrecomplejizar las cosas y se enredan solos. Es que sienten que están haciendo algo que quizás no funciona como debería y se empiezan cada vez a complejizar más, que no, esto tiene que ser así, cuando al final el error casi nunca, o sea, por ejemplo, si no tenés la facturación necesaria, casi nunca es un error de ventas, casi siempre es más un error de marketing o de otra parte. Ajá. Y lo último que se mira son las ventas, o sea, se miran las ventas cuando realmente la facturación, el rendimiento es bajo. Pero si el rendimiento es bueno... Eso me gusta muchísimo, Samuel. Para mí es que es esa la vuelta de lo que tú me enseñaste, que por eso como que todo este proceso a mí me cacheteó tanto en la cara, fue porque lo que dijiste al principio, que uno no está convenciendo a la persona, sino que le está ayudando pues a dar el paso a tomar X decisión. Y muchas veces en los equipos es porque no hay ventas, y es directamente al equipo de ventas, cuando en realidad si uno sigue una metodología uno va a lograr vender, pero lo que va a lograr vender es algo que realmente el mercado necesite. Sí. Siempre y cuando uno venda algo que el mercado necesita. Que el mercado necesite y que lo está desde la parte de marketing comunicando bien. Sí, 100%. Es que una de las cosas más importantes es captar, primero tener atención y de esa atención que esas personas se vean interesadas por tu mensaje o por tu oferta. Sí. Si eso no lo tenés directamente, no tienes nada. No tienes nada. Sí. Claro. Sí, de acuerdo. Pero sí creo que eso es una de las cosas más importantes, lo más simple posible. Y ahora, si usted me tuviesen que decir
¿cuáles son como los desafíos más grandes que tienen los estudios o las personas que generalmente trabajan con ustedes a la hora de adquirir clientes? Lo primero, Muy la buena mentalidad. pregunta. A mí me parece la mentalidad porque con los años me he dado cuenta que cuando uno trata de hacer un cambio en su vida o en su empresa a partir de fuerza, como que uno cree que entre No más cambia. horas, entre más esfuerzo, va a cambiar esto. Cuando uno cambia la mentalidad es que los cambios pasan así. Yo me di cuenta, digamos, en el momento en que empezamos a trabajar juntos, que es como la meta son 3 cierres y de pronto la meta al otro día dijimos son 10 cierres y esos 10 cierres empezaron a pasar. Casi que lo que uno setee con su mente es lo que va a terminar consiguiendo. Entonces yo veo que dentro de las personas con las que nosotros trabajamos y muchas veces en etapas de mi vida lo he visto con mi proceso, es que tengo muchas creencias limitantes y muchas creencias sobre todo de si yo no lo hago nadie lo va a hacer bien, de si subo mis precios nadie me va a comprar, de si no le doy todo al cliente antes no me va a comprar, sino que tengo que darle muchísimo valor antes de que entre en acción, el cliente no me va a pagar en un solo pago, tengo que hacerle descuentos, o sea, una narrativa que nos hemos creído y como la creemos, pues eso se ve reflejado en las Se vuelve empresas. realidad. Sí, yo resumiría, Samuel, el tema de la siguiente forma. Yo creo que son varios factores. Uno, lo que dice Manu es completamente cierto. El tema de la mentalidad es 100% cierto. Pero dos, pasa que ninguno de los estudios, bueno, creo que ninguno es una afirmación un poquito brusca, pero la inmensa mayoría de los estudios llegan sin un nicho definido. Entonces, Obviamente. lo que hablamos ahorita, ¿cómo hace uno para conectar con una audiencia si yo ni siquiera sé a quién le estoy hablando? O sea, no hay chance. Claro. Entonces, ese es un primer pedazo. Como no tienen eso, no tienen ni una marca personal, ni una marca, o sea, no tienen ningún activo digital de ese estilo que les pueda servir. No saben y no se animan a hacer pauta. Ese es otro pedazo importante. Y después, digamos que la combinación de todas esas cosas hace que sea de alguna manera difícil. Yo no tengo un nicho, yo no tengo un servicio específicamente que le resuelva algo a ese nicho, entonces termino ofreciendo un servicio medio genérico y me imagino lo tienes clarísimo, eso es mucho más difícil de vender. Pero por otro lado también siento que alrededor de ventas están muy crudos alrededor de muchas cosas, por ejemplo. Entonces van, se reúnen con el cliente, es más, van a la mayoría, van hasta la casa del cliente o hasta... Y no, Van hasta allá, vienen, toman medidas, toman fotos, se van, ¿cierto? Y después mandan una propuesta por correo. en frío. En frío y se quedan esperando a que el cliente responda, ¿sí? Ahorita nos cuentas tú de 1 a 10 cómo calificas ese proceso. Entonces, de hecho, muchos estudios nos dicen que solamente el cambio en la llamada de ventas, por ejemplo, o sea, en la estructura de una llamada de ventas, de tener una llamada de ventas donde, o si busco cerrar en llamada, donde yo no estoy mandando propuestas, etcétera, solo eso les cambia drásticamente las tasas de conversión. Y yo adicionaría es que no miden nada. Además. Decimos, ¿cuál es tu tasa de conversión? Tasa de conversión, no, pues yo tengo llamadas, yo paso propuestas y voy cerrando, entonces cuando no lo miden no lo pueden mejorar. Y por último es esa dependencia del voz a voz, porque cuando tú estás sentado esperando a que te busquen, pues tu empresa no crece y te quedas un poco tranquilo en esa zona de confort, de que los referidos pues te van a mover algunos clientes mensualmente y lo peor es que muchos se sienten orgullosos. Eso iba a Es decir, como, es que ¿cómo consigues clientes? Voz a voz y yo, Sí. pues muy mal, me estás haciendo muy mal. Sí, más que dependencia, es como que lo ven como una cosa Deseable. Sí. Es que yo Exacto. creo que lo ven como algo bueno porque seguramente es que están entregando bien el servicio Exacto. y por eso lo recomiendan. Ajá. Pero claramente, o sea, le apagas eso y es como... No, y Literal. volviendo al tema de la pandemia, que a Manuel en su estudio le pasó un poco lo mismo, es felices. Es que nosotros lo que enseñamos de alguna manera ha sido producto de las experiencias De lo que hemos tenido. vivido y Entonces, sufrido. sí, llegaba pandemia y de repente 0 clientes, de un día para otro, 0. Se me pone la piel de gallina todavía. Y Min, igual, era una empresa que decía, vivimos del voz a voz y de los referidos, y orgullosamente vivimos de los referidos, y cuando dejaron de llegar de repente por la razón que sea, wow, estábamos dependiendo de lo que no era. Entonces, de hecho, en Min, el momento en el que empezamos a crear una estrategia de adquisición de clientes fue en ese momento, y esa no es la forma en la que uno lo debe hacer, ¿sabes? Eso es algo que nosotros decimos mucho, uno no va a estar actuando reactivamente, sino proactivamente. Pero sí, esa fue la historia nuestra.
Y no sé, Samu, tú cómo lo veas dentro de las empresas, pero yo veo que una de las maneras como nosotros lo hacíamos era reactivamente. Era como teníamos muchos clientes, estábamos ahogados y si las ventas se bajaban era tipo montaña rusa. Entonces, ¿qué hago? Un post en Facebook, llamar a ese cliente que de pronto creo que me puede volver a contratar, o sea, como unas movidas simplemente irracionales porque uno tiene angustia, no sabe qué hacer. No sé si tú sientes que eso es algo común en los negocios, pues en los negocios, o es solo de nuestra industria en la arquitectura. No, sí, pasa en todos. Es que pasa exactamente lo mismo en todos los negocios. Quizás hay diferentes formas de atraer clientes o cómo los conseguís, lo que sea, pero mucha gente se mueve de manera reactiva o por el momento, cuando lo más fácil es tener algo armado y listo. Literal. O sea, es sentarte a armar eso, que es lo que nos cuesta a la mayoría, es sentarnos y ponernos a armar eso. Sí. Pero ya cuando lo tenés armado es como así, listo. O sea, de acá ya sé que tocando perillitas o moviendo perillas, por así decirlo, va mejorando el proceso en general. Pero me gustó eso también que dijeron de la mentalidad, bueno, el nicho, que creo que es lo más importante, pero más allá del nicho también, bueno, la adquisición de clientes, pero la mentalidad sobre todo, porque yo hablé con varios arquitectos fuera de mentoring y demás, y lo que les pasa mucho es cuando van a hablar con un cliente y le dicen un precio, el cliente siempre se lo tiende a negociar o le dicen como no, está súper caro esto y lo otro, porque es lo normal. Entonces, lo que pasa ahí mucho es que el mismo arquitecto o persona pierde como su autoconfianza y se la traslada al cliente. Entonces después el cliente, lo que dice el cliente es como, no, capaz que tenga razón el cliente y que salga menos. Entonces le voy a cobrar $1,000 menos a ver si entra, y es como, es todo lo opuesto lo que tenemos que hacer. Yo no sé si esto aplique en otras industrias, pero eso que acabas de escribir es... O sea, es el caso de la inmensa mayoría de arquitectos. No sé muy bien por qué, y digo arquitectos, me incluyo, no sé por qué nos pasa, pero es tal cual así. Y entonces el arquitecto tiende, yo creo que hay dos realidades. Uno, en la industria de arquitectura, como que la gente siempre tiene la idea de que el arquitecto y el carpintero y como este tipo de industrias como que le van a cobrar a uno de acuerdo al reloj. En Colombia decimos de acuerdo a la cara del marrano, de acuerdo a etcétera. Sí. Entonces la gente viene muy prevenida, pero también siento que hay una falta de confianza enorme y la gente se desbarata con el cliente. Y entonces la historia yo también, la inmensa mayoría de estudios que han pasado por mentoring de las cosas que más les duele es que no logran controlar a sus clientes porque los clientes los controlan a ellos. Y eso pues no es sino, o sea, que además eso era voy como hacia una pregunta que te quería hacer, pero en nuestra experiencia, cuando uno setea expectativas desde el principio, normalmente se ahorran la inmensa mayoría de problemas con el cliente. Pero sobre todo, un tema de uno empezar con mucha claridad y mucha confianza de qué es lo que yo hago, la certeza sobre lo que hago y sobre todo, otra vez volviendo al nicho, la certeza de la transformación o el problema que le resuelvo yo a ese nicho. Entonces mi pregunta era, dentro de un equipo de ventas, digamos el rol del closer, ¿qué impacto tiene en ese proceso de, voy a decirlo, satisfacción del cliente, a pesar de que no me gusta tanto, pero un poco de la experiencia del cliente alrededor del servicio? Y que adicionaría una cosa, ¿qué es closer? Porque yo la primera vez que oí closer, ¿qué? ¿Qué es un closer y cuál es su importancia? Bueno, básicamente un closer, para quien no lo sabe, es un representante de ventas y se encarga de tomar llamadas de ventas en este caso. A ver, puede pasar a cualquier área, no necesariamente tomar llamadas de ventas, pero hablando como estamos hablando ahora, es llamadas de ventas donde se encargan de tomar, bueno, voy a decir de nuevo, llamadas de ventas con clientes para ayudarles a resolver un problema en específico. Y digo para ayudarles porque es todo lo contrario a para presionarte a ver si compras mi servicio, sino yo me pongo en la posición de cómo te puedo ayudar a través de todas las preguntas necesarias para después saber si mi servicio es lo que vos estás buscando. Y yo me posiciono de ese lado. Vos me viniste a buscar, yo soy la persona que simplemente estoy acá para ayudarte y ver si... Para ver, además. Sí, para ver si es lo que te puede servir. Exacto. Entonces, el closer se lleva una comisión de cada cierre de venta que haga en un negocio.
Y volviendo a la pregunta, sí, un 80% te puedo decir que es parte del closer, de cómo lo cierre a esa persona, qué expectativas le genere por un lado. No solamente las expectativas, sino que también sepa encontrar los problemas que tiene la persona, entonces le solucionas lo que realmente le hace el cambio y no le atacas problemas como que el otro día lo hablaba con un amigo y era como, a veces tenemos 5 problemas que queremos solucionar y siempre solucionamos los más fáciles, pero son los problemas 2, 3, 4 y 5. Pero el primer problema nadie lo soluciona porque es el que más nos cuesta. Y lo dejamos para el último cuando es el más importante. Entonces, si sabemos encontrar eso, es súper importante. Y si también le logramos marcar las expectativas correctas a la persona cuando las cerremos, y también desde un lado de vos nos necesitas a nosotros, eso también cambia totalmente cuando la persona entra. Entonces, ya la persona entra con la cabeza, tengo que hacer todo lo necesario para empezar a crecer mi negocio o lo que sea. Y ese es como el... Y que increíblemente por lo que dices, Samu, creo que el closer también tiene un poder muy grande, porque desde el principio no es como, ven, yo te llamo, te uso, es como, si tú quieres que yo te ayude, perfecto, vamos a una llamada, y entras a esa llamada y no está la persona como liderando la llamada, sino por el contrario, es el closer el que le va diciendo casi como un médico, como entendiendo como a profundidad qué es lo que te duele y qué necesitas, para que en ese momento el closer además tome la decisión de si sí lo puede ayudar o no. Y eso también deja en un lugar muy diferente. Me acuerdo, Nacho, al principio que me decía, pongan que para llevar al agendamiento de llamada, digan que pues vamos a ver si somos un match. Y yo, sí somos un match, porque uno tiene la sensación a veces de, ven, te ayudo, te hago todo lo que quieras, te hago todos los planos así, no me pagues, versus tengamos una llamada y veamos si somos un match, porque de pronto tú no eres para nosotros y nosotros no somos para ti. Entonces ahí es el closer, casi que es como la imagen, y es el que va a representar cómo se va a ver el resto del proceso con la empresa de uno. Y es la primera impresión, entre otras cosas, ¿no? Es el Exactamente. primer contacto, Sí. etcétera. Sí, 100%. Y ahí me gustaría también como preguntarles de su lado, es ¿qué experiencia han tenido ustedes con el negocio, con closers en general, a la hora de cuando les cierran una venta, digamos, cómo fueron los clientes que le han llegado? Si tuvieron mala experiencia, buenas experiencias. Sé que siempre lo hay, pero si me podrían comentar algo. Bien, yo siento que nosotros hemos tenido buenas experiencias. O sea, es que estoy tratando de pensar como algún caso de pronto no bueno. Es que depende en cuál de las empresas, porque también cada empresa tiene una mentalidad. Estoy pensando en mentoring. Diferente, Entonces, claro. si pensamos en mentoring, creo que cuando me empezaste a coachear y yo me di cuenta de la energía que requería ser closer, y tenía 8 llamadas al día y yo después decía, ya no puedo más, pero veía como toda la oportunidad que existía, y cuando nos decían máximo una llamada uno la puede tener a las 24 horas, y yo entonces abría más espacios, hasta que dije, ok, eso es ridículo, porque igual así habrá más espacios, tengo 11 llamadas al día y ya después de la 7ª no voy a poder dar la energía, no voy a poder manejar objeciones, no voy a tener la cabeza en donde la tengo que tener, y fue como contratar a un closer. Y por eso me pareció fundamental esa ayuda de parte de ustedes, en donde es como normalizarlo, como, claro, un closer, porque si yo hubiera estado sola habría dicho, imposible, nadie va a vender como yo, entonces voy a hacer las llamadas más cortas o voy a abrir horarios los sábados, versus acá es como, ¿cómo insertar un closer? Si tú como founder ya sabes cuál es esa guía, que esas preguntas, cuáles son las típicas preguntas y objeciones que hay, pues ya pasar ese conocimiento a alguien más va a ser muy fácil. Y la búsqueda... Eso es importante también. El hecho de que sepas primero vos cerrar y hacer las cosas. Literal. Para delegarlo. Sí. Yo creo que si no sabes o no, pues no va, porque nadie entiende a su cliente como uno, nadie va a transmitir la confianza que uno transmite. Y si uno logra empezar a entrenar a las personas con la confianza que uno tiene, con la seguridad que uno tiene por su producto, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más fácil. Y ahí esa selección pues fue interesante, porque es como, ¿cómo escojo a esa persona? Digamos que dentro de redes sociales hay alguien que tiene como una sensación de lo que tú eres, pero esa primera llamada pues es ya lo que va a materializar, si va a haber confianza, si es la energía, es el feeling, o sea, ese closer va a decir mucho de tu empresa. Entonces, esa búsqueda, encontramos a una mujer que fue como
yo te compraría a ti mi propio servicio. Entonces, en ese caso, creo que hemos tenido muy buenas experiencias con closers, pero sabemos que hay muy buenos y hay unos que no son buenos. 100%. No todo el mundo puede ser closer. Igual es un match. Como que el closer es un match igual para la empresa. Sí, 100% y es lo que representa literal como la cara del negocio. Total. Y como última pregunta, yo creo que me gustaría hacerles es, en base a justamente esto, hablando de los closers, de adquisición de clientes y demás, ¿cuáles son como los primeros pasos que da un cliente, digamos, dentro de lo que es mentoring como usted como servicio? Los primeros pasos que da alrededor de la adquisición. Claro, los primeros pasos que da a la hora de adquisición y de ventas en general. Bueno, yo creo que si nos devolvemos a lo que hablábamos antes, para mí el primer paso que dan es definir un nicho. Y yo creo, y de hecho, bueno, lo creo y así lo hemos visto, digamos, en la data y en lo que nos dicen nuestros estudios, es la definición del nicho es lo que más les mueve, o de las cosas que más les mueve la aguja. Porque el tema de mentalidad también les ayuda, digamos, o sea, el nicho les aporta una mentalidad en el sentido de que se sienten más seguros acerca del valor que generan de lo que hacen, porque ya entienden que le están resolviendo algo a alguien. Entonces, siento que ese pedazo es como el que más les cierra. ¿De a quién le habla uno? Porque si uno también le habla a todo el mundo, pues es Exacto. como muy bajo el alcance que uno tiene, pero si tú le estás hablando a un grupo de personas que tiene una necesidad, sí, es como si tú das un megáfono y conectas directamente con ellos. Entonces eso, y sobre todo yo diría el tema de cómo tener una llamada de venta, o sea, más de cómo se estructura ese primer pedazo de la adquisición. No muchos se meten muy de lleno en temas, por ejemplo, de adquisición paga o inclusive en orgánico, en desarrollo de marca personal, etcétera. Lo dejan muy superficialmente. Pero la estructura de cómo, de entender que, sea de donde sea que llegan esos prospectos, siguen un paso a paso, la llamada de ventas tiene una estructura, tienen unos tiempos que tienen que cumplir, ya no mandan propuestas, etc. Solamente, digamos, como organizando ese proceso o esos sistemas, procesos de cómo se debe llevar la venta, les cambia muy, muy drásticamente las tasas de adquisición. Tremendo. Y eso pasa con medianos y grandes estudios. ¿O es diferente con el tamaño? Sí, ¿Cuál sería como la diferencia principal, digamos? Normalmente los estudios más grandes tienen mucho mejor organizado este pedazo, estas cositas, digamos, que están un poco más sueltas. Entonces ya tienen un proceso de venta un poco mejor, bastante mejor estructurado. Entonces yo siento que en los estudios grandes el impacto, igual digamos que siguen siendo empresas que vienen de un mundo muy tradicional, entonces hay cosas muy prácticas del mundo digital que les enseñamos a implementar para que vayan simplificando mucho sus procesos de venta, etcétera. Igual el tema, digamos, de ese mismo proceso, ese mismo paso a paso simplificado, que lo sigan, tiene un impacto, pero yo siento que los más grandes sí empiezan ya a meterse más en el tema de pauta, porque esos son estudios que ya tienen más un problema de adquisición parte alta del embudo. Es ok, ya tengo un sistema un poco mejor estructurado, pero como lleno ese embudo de gente. E igualmente para mí hay una diferencia muy grande entre empresas más pequeñas y más grandes, y es digamos, la experiencia que tienen. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno va a contratar algún servicio, entre más clientes hayas tenido, entre mejores referencias tengas, como entre más fotos y demás veas, pues te vas a sentir más tranquilo. Entonces creo que los que tienen menos experiencia o casi que porque es más, quiero echar un paso para atrás, no es necesariamente porque hay muchos estudios que han hecho un montón de cosas, pero no lo cuentan. Pero si tú no te has posicionado como autoridad en tus redes sociales contando lo que tú haces con tu marca personal, las personas en la llamada de ventas van a tener más dudas y tú vas a tener que hacer un trabajo más grande dentro de la parte de ventas para generar esa confianza. Claro. Entonces, en vez de medianas y grandes empresas, es esas empresas que cuentan más lo que hacen, que van generando más confianza antes de la llamada de ventas, digamos que tienen un terreno ya ganado. Y eso se va a ver en sus tasas de conversión. Lo de un estudio más pequeño es como tienen diferentes, o sea, ni siquiera tienen estructurados procesos generalmente, y tampoco ni llamas de ventas y demás. No. Y generalmente los estudios más grandes tienen estructurado un poco más los procesos. Exacto. Quizás, yo lo he visto en estudios grandes también, que los vendedores son muy, muy malos
en Muy, general. muy. mal. Sí, sí, Y también que bueno, que ellos ya tienen clientes, sí. pero que lo pueden potenciar más con las redes Sí. sociales. Y de hecho diré una cosa, Samu, y es que yo creo que nosotros no hemos trabajado todavía con bueno, tal vez que yo tenga certeza, puede que sí, pero No. ninguno que tenga un equipo de ventas. O sea, las ventas en estudio de arquitectura las terminan haciendo casi siempre los founders, independientemente del tamaño del estudio. Y hemos tenido estudios que facturan varios millones de dólares al año y sigue estando muy involucrado el founder alrededor de las ventas siempre. Sí, o lo tercerizan también con alguna empresa, Sí. que lo he visto también. Sí. Sí. Pero digamos que hay un reto grande de ellos también para soltar y entregarlo, que yo creo no, 100% seguro Obvio. es un tema. Es de mindset. Y que la muestra, Samu, para mí, en mi caso, no me gustaban nada las ventas. Me sentía muy incómoda porque sentía que estaba presionando a la gente o que la estaba llevando a algo. Entonces lo hacía como con mucha angustia, versus en este momento, después de que me abriste este mundo, es como todos los libros, todas las cosas, cómo me vuelvo mejor, porque además soy mejor vendedora con mi esposo, soy mejor Gracias, vendedora. Sí, Cuando uno aprende las ventas, que es una estructura mental que cambia la vida en Sí, tus sí. negocios, en tu día a día, en todo. yo creo que como para dar un cierre a todo, justamente para closear esto, creo que una de las cosas más importantes es saber hacer preguntas. O sea, no simplemente para cerrar, sino nos sirve para cualquier área de nuestra vida, tanto a nosotros mismos como a las personas que tenemos cerca que queremos ayudar. O sea, por eso es tan importante para mí el cierre si lo vas dando para otras áreas de tu vida. Ajá. Pasa mucho porque con simples preguntas o cosas que les hago a la gente cuando muchas veces tienen un problema o lo que sea, les cambia totalmente el mindset o cómo están viendo las cosas y demás. Sí. Y hacen que tengan otro enfoque o que, mira, nunca me lo había ni preguntado ni pensado de esa forma. Y gracias por preguntármelo. Entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes que yo destaco en las ventas y que también lo puedes hacer a cualquier área. Y si hoy, o sea, es lo que decíamos, hablamos con Nico el otro día, si nos ponemos serios a hacer preguntas todo el tiempo, podés, pero manipular a cualquier persona literal, pero en el buen sentido, o sea, lo tenés que usar para buena manera. Y con buenas preguntas uno puede conseguir lo que quiera en la vida. Sí. Literal. Sí. Y hagan Sí, la sí. prueba. Yo creo que terminen de ver este video y empiecen a preguntar y la relación de las personas cambia completamente. Como uno interactúa, todo cambia a partir de qué tan bueno se vuelve uno preguntando mucho más que hablando. Sí. Además eso, o sea, también parte del negocio. Por ejemplo, el negocio que ustedes tienen que tener a un grupo de personas que estén todos coordinados entre sí para que vayamos a un objetivo puntual, que el objetivo no solo, pero hay 20 frentes así diferentes. Sí. Y a todas esas personas justamente es como le tenés que ir preguntando porque muchas veces esas mismas personas están tan metidas en contenido o lo que sea, saben mucho más que uno y sacándoles información podés llegar mucho mejor al objetivo y es como... Literal. Total. Y podés liderar mucho más también, que eso creo que es lo importante, como el escuchar hace que lideres mejor. Total. Así que Muy bien. Excelente. 100%. Gracias a ustedes por A ti, Samu. estar acá y nada, nos veremos seguramente en algún otro momento, en algún otro podcast o lo que sea. Que así Así sea. que En uno nuestro. En alguno de ustedes, De una. 100%. Así que nada, esto fue con Manu y Nacho, o Macho y Nanu, como le decimos nosotros. Por eso por ahí se nos confunde. Y gracias a todos por escuchar. Y nada, nos veremos en el próximo. Espero que les haya aportado mucho valor. Y vamos al siguiente. Chao.